Otro de los grandes temas de la etapa constitucional de nuestra historia argentina es el del radicalismo y el peronismo. En el siglo XX, ya entrado el siglo XX, con ese país que ya estaba organizado, con una constitución vigente, que había tenido tres reformas en realidad, la de 1860, la de 1866 y la de 1898, pero estas dos últimas eran muy breves, muy cortas, la más importante fue la del 60, nos lleva a que entremos en un siglo XX conflictivo. De hecho, todas las etapas históricas en el mundo tienen su conflicto, pero bueno, estas que son más cercanas en el tiempo para nosotros, nos permite estudiarla de otra forma y además que tienen influencia mucho más, obviamente, cercana a otros temas que han pasado mucho más lejanos en el tiempo. Europa estaba en una etapa de crecimiento, venía con momentos de paz como no había tenido en gran parte de su historia. La última gran guerra que habían tenido en Europa era las napoleónicas. Después tuvieron algunos conflictos internos, algunas guerras particulares, pero no fueron conflictos muy grandes y los países centrales europeos se expandieron por el mundo. Se lo llama, en muchos casos, la etapa del imperialismo. Ahora, esa etapa del imperialismo europeo lleva a un conflicto después de distintas situaciones que se convierten en algo mundial y es la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial que impacta, por supuesto, fundamentalmente en Europa, pero también en todo el mundo porque todas estas potencias tenían colonias en todo el mundo y además entran en este conflicto países de otros continentes, tiene consecuencias muy importantes para todos y por supuesto para nuestro país. Esto se lo conoce con ese nombre, impacto de la Primera Guerra Mundial. Pero ese impacto fue, bueno, en algunas cuestiones directo, pero siempre colateral porque la Argentina no participó del conflicto. Ahora, consecuencias de ese conflicto, o por sus mismas características, sí le influyeron. Entonces, ese impacto influyó fundamentalmente desde el punto de vista económico. Se la conoce esta etapa como el inicio de la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque los productos que venían de Europa, que se importaban dentro de esa división internacional de trabajo que habíamos comentado anteriormente, dejan de llegar porque los países están en guerra. Entonces, la economía argentina tiene que empezar a producirlos y sus exportaciones sufren algunas consecuencias. No digamos que fueron totales, porque los países, especialmente los países del sector británico, o sea, todos saben quiénes pelearon en la guerra, pero fundamentalmente Gran Bretaña, también Estados Unidos, que interviene más tarde en la guerra, siguen importando alimentos fundamentalmente para sus economías. Bueno, esta repercusión también va a tener implicancias en lo social y en lo político. La Argentina había crecido mucho, se habían creado varios partidos políticos, había un cuestionamiento al régimen imperante, al llamado orden conservador, otros lo llaman el orden oligárquico. El acceso al poder a la luz de la Constitución era a partir del sistema electoral al que se lo acusaba de tener fraude o utilizar el fraude. Entonces aparece un partido a fines del siglo XIX, que es el radicalismo, la Unión Cívica Radical, que cuestiona esta situación política de acceso al poder. Dentro de estos conflictos, el orden conservador, el gobierno, los gobiernos empiezan a buscar alternativas para solucionar esta problemática y el que lo hace va a ser Roque Sáenz Peña, o por lo menos durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. Él es un presidente que fue elegido en 1910, en la época del centenario,
y es el que lleva a cabo la reforma que lleva su nombre. Él, cuando a mitad del periodo en el que gobierna, se enferma, o por ahí antes de la mitad del periodo se enferma gravemente y al final termina muriendo y tiene que asumir su vicepresidente. Pero la ley se hace bajo su presidencia. También es interesante o importante destacar que uno de los que la llevó adelante fue su ministro del Interior, que era Indalecio Gómez, un salteño muy importante para todo esto. Esa ley Sáenz Peña, para la elección presidencial que se va a hacer en 1916, entra en vigencia. Y después de elecciones muy normales, muy transparentes, lleva a que el radicalismo llegue al poder. ¿Cuáles eran las características principales de la ley Sáenz Peña? Ustedes lo estudiarán, obviamente, en la bibliografía de la materia. Pero lo más importante es que el voto pasa a ser universal. Universal en el sentido que iban a votar todos, pero en esa época eran solamente los varones. El voto era secreto y era obligatorio. Entonces, esto cambió las prácticas políticas, por lo menos en ese momento, y llevó al radicalismo al poder. Este radicalismo tenía una visión distinta de la política y de la sociedad con relación al orden que estaba gobernando hasta ese momento. Desde el punto de vista económico no hubo grandes cambios. Ahora, desde el punto de vista político sí, especialmente a través de esta ley donde ingresan en varias provincias o en las cámaras sectores políticos que antes no tenían representación y va cambiando la política del país. La guerra termina en 1918 y eso, por supuesto, tiene consecuencias internacionales y en nuestro país llegan. Entonces hay problemas sociales, hay problemas políticos, donde el gobierno, liderado por Hipólito Yrigoyen, va tratando de solucionarlo como seguramente tiene que hacer todo gobierno. Para destacar en lo que hace al aspecto político, pero fundamentalmente cultural, en esta etapa se aprueba una reforma universitaria, lo que lleva a que la Argentina, sumado a la ley de educación 1420 que había hecho la generación del 80, lleva a que la Argentina tenga unos estándares de educación muy buenos, realmente a nivel internacional de los mejores. Entonces, entre la ley de educación común de la generación del 80 y esta reforma universitaria de la época de Hipólito Yrigoyen, del radicalismo, lleva a que la Argentina mejore muchísimo en el aspecto educativo y comparando con otros países, mucho más. Estaba entre los principales del mundo. Yrigoyen termina su mandato a los 6 años y asume el candidato del radicalismo, que era Marcelo Torcuato de Alvear. Tiene una presidencia bastante tranquila, es una etapa en el mundo donde se la conoce como la etapa de florecimiento de las economías, porque había terminado de la posguerra de la Primera Guerra Mundial o de etapa de entreguerras. Entonces, la Argentina aprovechó, y bueno, Alvear era su presidente, aprovechó esta coyuntura. Ahora, los mandatos por la Constitución del 53 duraban 6 años y los presidentes no podían ser reelegidos. Entonces ahí, en 1828, termina el mandato de Alvear y se elige nuevamente a Hipólito Yrigoyen. Se presenta y gana por una gran cantidad de votos, siempre con la ley Sáenz Peña, con mucha transparencia en las votaciones. Ahora, el problema con el que se encuentra Hipólito Yrigoyen o la Argentina es que Yrigoyen ya era una persona muy grande en edad y ya no estaba con todas las fuerzas que probablemente, visto a la distancia, se necesitaban para el ejercicio de una primera magistratura. Y además, este sistema económico internacional, el capitalismo, entra en una crisis terminal, que se la conoce como la crisis del 29 o la crisis del 30. Esta crisis
lleva a que el mundo entre en conflicto económico fundamentalmente, y los coletazos de estas crisis económicas llegan a la Argentina. Entonces, sumado a la crisis económica internacional y a la situación política que estaba viviendo el país a través de esta dirección de Hipólito Yrigoyen, que se le estaba diluyendo la dirección de la política interna del país, lleva a que se realice un golpe de Estado, también con influencias por las nuevas ideologías que aparecían en el mundo, y esta etapa que venía desde 1862 de continuidad constitucional sin ninguna objeción de ningún tipo, lleva a que se haga un golpe de Estado y el radicalismo o el gobierno de Hipólito Yrigoyen sea desalojado del poder. Después del golpe del 30, hay un breve intervalo y nuevamente entra en vigencia la Constitución, se llama elecciones y asume el general Agustín P. Justo, que era un general, obviamente militar, pero que también era ingeniero y lo hace por el voto dentro de la ley Sáenz Peña. Después de Justo vienen Ortiz y Castillo. Ahí aparece un nuevo golpe de Estado, que es el golpe del 43, en torno o en medio de la Segunda Guerra Mundial, y aparece el peronismo. Aparece dentro del golpe del 43, está el entonces coronel Perón. Él tiene cargos en esta revolución del 43 muy importantes y empieza a tener un protagonismo fundamental. Empieza a realizar reformas muy importantes desde el punto de vista social, especialmente, y eso le da mucha visibilidad y apoyo de varios sectores. Los dos sectores que más lo apoyan a Perón van a ser el gremialismo, el sindicalismo y la Iglesia Católica. Entonces, esta revolución del 43 termina su ciclo, llama a elecciones y en 1946 se presentan dos grandes agrupaciones políticas. Una liderada por Juan Domingo Perón y la otra, podríamos decir que estaban aliados la mayoría de los partidos políticos. El triunfo es del peronismo y accede al poder. Perón va a tener sus dos primeras presidencias hasta 1955 y le da una línea totalmente distinta a la organización del país y al papel del Estado, que empieza a intervenir mucho en la economía y en la sociedad. Nacionaliza muchas empresas, especialmente la de los ferrocarriles, pero también muchas otras, y le da una orientación más industrialista al modelo agroganadero de exportación que tenía la Argentina. Entonces empieza a haber un modelo más de industrialización, sin dejar de lado el otro, pero empieza a haber algunos conflictos, lo que lleva a que el peronismo intente, por distintas razones que lo vamos a ver en otro tema, una reforma constitucional que la hace y a seguir avanzando con su visión del Estado y de la política. Esto entra en conflicto con otras agrupaciones, especialmente políticas. Siempre va a tener el apoyo de los gremios, pero después ya no va a tener, por distintas razones, el apoyo de la Iglesia Católica y los partidos de oposición que no tenían mucha libertad, porque el peronismo se caracterizó por eso, por no permitir demasiado las libertades que eran una costumbre anterior, lleva a un conflicto que finalmente va a terminar en una revolución o en un golpe de Estado, que se lo conoció como Revolución Libertadora. Esos serían los dos grandes temas que nosotros incluimos en el tema siglo XX, radicalismo y peronismo. Después ya vamos a ir viendo los otros temas centrales de esta materia.